1925. Pierre Bonnard adquiere una modesta casa con jardín en Le Canet, en las colinas que dominan Cannes. La llama Le Bosquet. Desde este momento hasta su muerte en 1947, volverá una y otra vez a Le Canet. Es allí donde permanece durante toda la Segunda Guerra Mundial. Esta casa, llena de luz y abierta al paisaje del Midi, nos dice más acerca del pintor que muchas de las personas que le conocieron. El estudio, como el resto de las habitaciones, es pequeño, lo que produce en el visitante la impresión de acercar el paisaje hacia el decorado interior. Aunque hoy las puertas dan paso a una habitación vacía y el paisaje de las ventanas se ha transformado, aún podemos imaginar los cuadros de Bonnard. Aquellas imágenes que reflejan el eco que el pintor deseaba expresar cuando decía que quería que sus obras mostraran lo que vemos cuando irrumpimos en una habitación. Aún florece en el jardín el almendro que constituye el motivo de su último cuadro. Pocos días antes de su muerte, Bonnard pide a su sobrino Charles Terrasse que pinte la mancha amarilla de la esquina inferior izquierda del cuadro, ya que se encuentra demasiado débil para hacerlo él mismo. Constituye una explosión final de color característica de algo a lo que el pintor dedicó toda su vida: la búsqueda de la luz. Esta última erupción de color de su último cuadro explica el título de este programa, tomado de las mismas palabras del pintor: En busca del color puro. Bonnard, octogenario, fotografiado en su estudio el mismo año de su muerte por Henri Cartier-Bresson.
Observamos sobre la pared reproducciones de cuadros que debieron de tener algún significado especial para Bonnard y que nos ofrecen la posibilidad de espiar los mecanismos de la mente del pintor. Gauguin constituyó para mí una enorme fuente de inspiración. El cuadro de Gauguin, Lucha de Jacob con el ángel, nos acerca a Bonnard cuando contaba 20 años de edad. Aún estudia Derecho cuando se inscribe en la Académie Julian, donde conoce a Maurice Denis y a Paul Sérissier. Poco después es admitido en la Escuela de Bellas Artes, donde coincide con Édouard Vuillard. Todos ellos reverencian a Gauguin, el maestro de Montauban, quien les anima a atreverse con todo, con cualquier cosa. De tal actitud nace un óleo temprano, el ejercicio. El joven pintor se ve influenciado no solo por Gauguin, sino también por el arte japonés. Alrededor de 1890, cuando cuenta poco más de 20 años, adquiere esta pieza, realizada en madera, que atesorará durante el resto de su vida. A Bonnard le atrae la simplicidad de la pintura japonesa. Su utilización del color y del trazo y la división que hace del espacio abren para él nuevas perspectivas. Tanto él como sus amigos se contemplan a sí mismos como profetas de un arte nuevo, como Nabis, que significa profeta en hebreo. Como resultado de su predilección por todo lo japonés, Bonnard recibe el apodo de el Nabi japonés. Lo siguiente que descubrimos sobre la pared del estudio de Bonnard es una reproducción del cuadro de Cézanne, Paseo a orillas del Sena en Bercy. Cézanne es otro de los artistas admirados por el joven Bonnard. En homenaje a Cézanne, de Maurice Denis, vemos a los Nabis reunidos en un solo cuadro. Mientras Sérissier diserta, Ramson, Denis, Roussel y Bonnard permanecen en atenta actitud. Volvamos a los cuadros de la pared del estudio de Bonnard. Vemos aquí Bañistas, Asnières, de Seurat. Seurat experimentó con el color e inventó el puntillismo, en el que los cuadros se componen de infinidad de puntos de color. Tanto Bonnard como Seurat exploraron nuevas formas de experiencia visual. La Piazza del Popolo, pintada por Bonnard en 1922, constituye una reminiscencia de Seurat, especialmente en cuanto a su composición y a las figuras situadas en primer plano. Otro de los cuadros es de Renoir y lleva la dedicatoria a mi amigo Bonnard. Bonnard y Renoir comparten el mismo entusiasmo por la luz del Mediterráneo. Acompañemos al pintor durante uno de sus paseos tempranos por las colinas que dominan la bahía de Cannes. El artista captura sus impresiones en rápidos esbozos. Los puntos y las líneas denotan simultáneamente los colores que el artista mezcla luego en su estudio. De este modo, la luz y la forma emergen del juego de masas coloreadas sin ayuda de sombras u otros recursos. Observa el pintor. El dibujo es una sensación, el color, un acto de la razón.
En 1909, durante una visita a Henri Manguin en Saint-Tropez, Bonnard descubre por sí mismo la belleza del sur de Francia. Más tarde reflexionaría. Me produjo la sensación de algo sacado de las 1001 noches. Bonnard, cuando pinta, no se preocupa del contenido, ni de la representación de personas o sucesos. Su objetivo es la disposición de colores y formas. Mediante un esfuerzo constante consigue por fin obtener la reproducción espontánea de las impresiones en los cuadros pintados en su estudio. Al igual que un novelista, Proust, quien sentado ante su mesa, crea literatura a partir de los faits divers, los diferentes acontecimientos de la vida parisina. El pintor resume el proceso creativo como sigue. De lo que se trata no es de pintar la vida, sino más bien de infundir vida a la pintura. Uno de los acontecimientos más importantes de la vida del pintor es su encuentro con Claude Monet. En 1912, Bonnard adquiere una casa cerca de Vernon, a la que llama Ma Roulotte, mi remolque. Desde la terraza se vislumbra el Sena a través de los árboles y la vegetación. No lejos de allí, en su jardín de Giverny, Monet trabaja en sus primeros cuadros de nenúfares. Es fácil apreciar la influencia de Monet sobre los cuadros de este periodo, meticulosamente compuestos. Lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que Bonnard veía a su vecino frecuentemente. Aunque se estudie cuidadosamente, no es fácil distinguir la variedad de influencias que hay en la pintura de Bonnard. Durante su juventud, Bonnard perteneció al vanguardismo, colabora en la Revue Blanche y diseñaba los escenarios para el Bourgeois de Alfred Jarry. En Bonnard, el anarquismo y el razonamiento burgués se compensan perfectamente entre sí. Permanece fiel a sí mismo, no pertenece a movimiento alguno, y lo único que le interesa es crear algo individual. En sus declaraciones critica el cubismo. El cubismo resultó perjudicial para aquellos que no poseían un aprendizaje formal. Para los que sabían pintar, resultó útil. Bonnard se muestra receptivo hacia la pintura de sus contemporáneos. Se mantiene al día visitando exposiciones y galerías, pero después de los Nabis, ya no vuelve a formar parte de ningún nuevo movimiento. Desea limitarse a ser un pintor de sensaciones. Él mismo observa. El pintor de sensaciones crea un mundo que se mantiene a sí mismo. Un cuadro es como un libro. Conserva su significado donde quiera que lo cuelgues. Uno siempre se imagina que esa clase de pintores pierden gran cantidad de tiempo sin hacer nada, tan solo observando lo que les rodea y meditando. Desde luego no constituyen una especie muy común. En sus pinturas más tardías, donde el uso del color roza la abstracción, Bonnard se acerca al Monet de los últimos nenúfares. Para Bonnard, el color lo es todo. Una nueva ojeada a la pared del estudio nos revela, junto al nenúfar, la calle en Delft de Vermeer, en medio de otras muchas postales. Fijémonos, por ejemplo, en estas reproducciones. Vemos que se puede crear algo bello partiendo de cualquier cosa. Tal es la opinión de Bonnard, y el motivo banal que utiliza para un cuadro que pinta en 1929, La Palmera, demuestra su acierto.
Pasemos a otra de las postales. Esta no la colgó en la pared del estudio. Es una vista de Ámsterdam que recibió en 1925. El remitente es Henri Matisse. Vive la peinture. Viva la pintura. Estas palabras de aliento son testigo de una larga amistad. Ambos pintores se conocieron en 1910, en un momento en el que la pintura de Bonnard sufría una transformación radical. 1925. Viva la pintura. A lo largo de este mismo año, Bonnard utiliza el lema como título para uno de sus cuadros. 15 años más tarde, ambos pintores experimentarían un acercamiento muy especial. Para entonces había estallado la Segunda Guerra Mundial. Bonnard vive en Le Canet y Matisse en Cimieux, cerca de Niza. La austeridad de la guerra hace que ambos pintores se sientan solos. Se visitan con frecuencia y se escriben. Su correspondencia constituye un magnífico testimonio de su profunda amistad. El 7 de septiembre Matisse escribe a Bonnard: creo que me iría muy bien hacerte una visita. En cualquier caso, la contemplación de tu pintura hace que la vida resulte más soportable y en lo que se refiere a mi trabajo me ayuda a adoptar una actitud más relajada. Bonnard a Matisse, mayo de 1946. Tus dos cuadros embellecen, sí, embellecen mi comedor. Los muros color ocre de la habitación proporcionan un fondo perfecto. El cuadro de la mujer con el collar en particular parece refulgir. Durante la tarde el rojo resulta magnífico. Durante el día el azul se convierte en el color dominante. ¡Qué intensidad! Estos colores poseen vida propia. ¿Cómo cambian a medida que cambia la luz? Cada día observo aspectos nuevos y no sabes cómo te agradezco el haberme proporcionado lo que es al mismo tiempo una fuente de placer y de instrucción visual. Aún existen más misterios entre los cuadros de la pared del estudio de Bonnard. Tomemos, por ejemplo, esta reproducción de una estatua clásica. En Desnudo a contraluz, pintado en 1908, el reflejo de su modelo, Marta, es posiblemente el eco consciente de una estatua clásica. La belleza de una estatua de mármol clásica es la suma de todos los movimientos que condujeron a su creación. Esto es igualmente cierto aplicado a los cuadros del propio Bonnard, tal y como él mismo comenta. Un cuadro consiste en una serie de marcas de color que se combinan entre sí para formar la obra sobre la que la vista puede descansar en paz. La última reproducción que vemos sobre la pared del estudio de Bonnard es la más difícil de explicar. Es una composición cubista de Picasso. Sabemos que a Picasso no le gustaba la pintura de Bonnard y, según François Gillot, solía expresar su opinión sin tapujos. No me gusta Bonnard. No quiero ni oír hablar de él. No es un pintor moderno en el verdadero sentido de la palabra. Se limita meramente a obedecer a la naturaleza y no la trasciende. Bonnard no es más que un neoimpresionista, un decadente.
A Bonnard le hiere profundamente la hostilidad de Picasso y su círculo. En 1933 escribe a su sobrino Charles Terrasse: Estoy trabajando duro y sumergiéndome más y más en esta pasión tan pasada de moda que es para mí la pintura. ¿Acaso sea ya uno de los últimos en este campo? Y como para desmentir con ello a todos sus críticos, es durante este periodo cuando realiza sus desnudos más hermosos. Esta es Marta, modelo de Bonnard y su mujer desde 1925. Es quien comparte su vida durante más de medio siglo. Se conocieron en 1893. En 1895 Bonnard la pintó por primera vez. Hasta la muerte de Marta en 1942, Bonnard la pinta una y otra vez en la intimidad de su ambiente personal. Marta tiene una salud delicada. Los médicos prescriben periodos de convalecencia y cambios de aires. Bonnard y Marta viajan a Arcachon, Deauville, Le Bol, Saint-Honoré-le-Vence, Luxeuil y otros balnearios. Incluso en los hoteles continúa trabajando el pintor, clavando los lienzos en el muro con chinchetas. Bonnard solo tuvo una pasión a lo largo de su sosegada vida: la pintura.
A pesar del paso del tiempo, Marta permanece joven en sus cuadros. ¿Era el pintor quien conjuraba la imagen ideal del amor de su juventud? ¿O era que Marta temía la vejez e insistía en que siempre la pintaran como una mujer joven? Hay un cuadro que parece referirse a la muerte de Marta. Se trata de un lienzo acabado en 1943 y titulado Interior en Le Canet. A la izquierda del cuadro, un desnudo femenino se desvanece en la oscuridad, mientras a la derecha, una solitaria polvera azul capta la vista del observador y como un fetiche conjura la presencia femenina. Bonnard pinta sus autorretratos con resuelta sinceridad. En ellos se trasluce su sentido del tiempo que se acaba, su cansancio por la vida y el inexorable declinar de su salud. Estos cuadros constituyen momentos de verdad en los que el pintor cede algo de sí mismo, algo que Bonnard hace con dignidad y sin asomo de vanidad. Son momentos de autoconocimiento. El Navi japonés se ha convertido en una asceta oriental. Noviembre de 1940, escribe a Matisse. Mi trabajo avanza de modo muy satisfactorio. Sueño con descubrir lo absoluto. Bonnard nos permite compartir con él aquellos sueños. Dejó tras él una serie de cuadernos de apuntes, con ayuda de los cuales podemos reconstruir el desarrollo de su obra. Durante casi 30 años, el pintor se sirve de esbozos para capturar leves impresiones pasajeras. No hay ni un cuadro de Bonnard que no se halle basado sobre un apunte. Además de esbozos, los cuadernos contienen otra clase de anotaciones, incluyendo observaciones cotidianas sobre el estado del tiempo, donde quiera que se encuentre Bonnard. Los sucesos del día le interesan menos que las condiciones meteorológicas. Un tiempo agradable, aunque frío. El vermellón se mezcla con sombras anaranjadas. El violeta se funde con el gris.
Los bocetos no son sino estudios para los cuadros. Más tarde Bonnard mezcla en su estudio los colores que utilizarán los mismos. Pero ¿qué clase de desarrollo nos indican estos lienzos? Un examen más atento de este cuadro, Paisaje de Normandía, pintado en 1930, nos revela figuras que el pintor casi ha obligado a fundirse con los colores. En Jardín en Le Canet, pintado en 1936, Bonnard invita al observador a concentrarse únicamente en los colores. El cuadro roza la abstracción, y en su cuaderno anota la siguiente reflexión. La gente habla siempre del poder de la naturaleza, pero existe también el poder de un cuadro. El mantel a cuadros rojos, pintado en 1910, nos hace cuestionar el modo en que habitualmente contemplamos las cosas. El pintor escoge un punto de vista excepcionalmente elevado y divide el cuadro en zonas horizontales y verticales a las que aporta valores cromáticos particulares. «15 años después, del mantel a cuadros rojos, pinta la mesa. En este caso, la fuente de luz es eléctrica. Una vez más, el pintor no se deja limitar por los conceptos clásicos de perspectiva. Lo primero que llama la atención es la curiosa postura de Marta. ¿Acaso habrá confundido el pintor las proporciones? Solo cuando observamos la nariz del perro restregándose contra Marta, captamos la coherencia de la pintura. En Esquina de mesa, pintada en 1935, Bonnard parece querer desafiar las leyes de la perspectiva y la gravedad. Los objetos individuales parecen proyectarse hacia el fondo sobre sombras de color, y la silla del fondo parece retroceder. También resulta típico el modo en que el borde del cuadro corta los objetos. En 1944 pinta El cuenco de frutas, en el que juega con el color y la luz. Ya en 1921 Bonnard pinta La ventana abierta, una composición que juega con nuestra percepción de los objetos. La excéntrica división que produce el marco de la ventana conduce la mirada del espectador hacia el paisaje. Solamente entonces observamos la mujer dormida que aparece en la parte derecha del cuadro. Tal y como él mismo explica a su amigo Hans Losser. Cuando empiezo a pintar necesito un espacio vacío en el centro del cuadro.
En 1901 pinta Familia en el jardín, una escena hábilmente compuesta en la que las figuras son todas miembros de su familia. Sobrinos, sobrinas, abuelos, todos en el jardín de la casa familiar de Grand-Lems, en el Dauphiné. Las figuras aparecen dispuestas como sobre una fotografía. Tan solo el color aporta vida a la composición y nos transmite algo de la tierna atmósfera de la escena. Mujeres en el jardín se pintó en 1920, aunque luego fue retocada en 1945. Constituye un ejemplo de la actitud de Bonnard frente al tiempo. A medida que el brillo y la fuerza del color amarillo comienzan a fascinarle en los últimos años de su vida, transforma con sencillez el inocente parloteo de las mujeres de los años 20. Observa. En una obra de arte, el tiempo permanece inmóvil. Durante las grandes agitaciones de 1917, el pintor trabaja en un enorme encargo destinado a la decoración: verano. La historia contemporánea no llega a verse reflejada en su trabajo. Incluso las catástrofes parecen no afectarle apenas. Se limita a vivir su única pasión, la pintura. Ni siquiera los turbulentos años de posguerra consiguen dejar huella en su trabajo. No obstante, ello no significa que Bonnard, el hombre, no avance con los tiempos. Sin ir más lejos, sentía debilidad por los automóviles veloces. Hasta comienzos de los años 30, Bonnard vive y trabaja predominantemente en París. A continuación, tiene lugar uno de esos momentos clave que conducen al cambio. Su pintura avanza en nuevas direcciones y se convierte casi en una meditación acerca del color. Ahora apenas paso 2 meses al año en París. Allí encuentro estímulos y comparo mis cuadros con la obra de otros pintores. En París me convierto en crítico, pero ya no puedo trabajar allí. Hay demasiado ruido y demasiadas distracciones. Su último gran cuadro de París fue el resultado de un encargo de su amigo Georges Bresson y se realizó en 1928. Es el Café du Petit Pouchet, un café tranquilo. La clientela disfruta y mantiene una actitud contemplativa. Nadie tiene prisa. ¿Quién recuerda que Bonnard comenzó a cobrar fama nada menos que a través de un anuncio de champán francés, Franche Champagne? El pintor se mantiene tan inconsciente del tiempo como sus personajes. Trabaja sobre un cuadro pequeño titulado El Muelle durante 8 años, antes de regalárselo a sus amigos suizos Arthur y Heidi Hamlöser. Ha precisado todo este tiempo para encontrar y rectificar el error que alteraba el equilibrio de la composición. Fíjate, he incrementado el efecto del amarillo. Ahora el equilibrio es perfecto y opino que el cuadro, aunque es pequeño, no ha resultado nada mal.
Navegación nos muestra uno de los sencillos y escasos placeres a los que Bonnard siempre estaba dispuesto a entregarse. El cuadro es también un retrato de los Hansloser con su hija Lisa. Bonnard conoció a la familia Hansloser en 1910 a través de Félix Vallotton. Son prósperos ciudadanos suizos y resultan un cambio agradable tras los tratantes y coleccionistas parisinos. Gracias a un esfuerzo continuo y a una profunda comprensión del arte, consiguen reunir, con la mayor discreción, una importante colección de obras de Bonnard y Matisse, así como cuadros de Degas, Gauguin y Van Gogh. Para poder estar cerca de sus amigos, los artistas, todos los cuales se han trasladado al sur de Francia, los Hansloser compran una villa en la Croisette de Caen, así como un yate para realizar excursiones. Esta es la única película que existe sobre Pierre Bonnard. La filmó Adrien Maet una tarde de verano de 1946 durante un picnic celebrado en honor del pintor. El historiador de arte Jean Lemarie recuerda dicha excursión. Aún hoy le recuerdo ante mí transfigurado por la memoria bajo la brillante luz del sol del verano. Veo todos sus movimientos. Nadaba algo apartado de los demás y su cuerpo recordaba el de un asceta oriental abrasado por la luz del sol. Cuando paseábamos juntos, solía pisar suavemente el suelo cubierto de ramitas secas, disfrutando de los aromas y respirando el aire puro. Paladeaba la comida como un gourmet y luego se retiraba bajo los árboles para echar una pequeña siesta. Mantenía los ojos entrecerrados, como quien está ensimismado, y entreabiertos como un gato que se dispone a saltar sobre la presa. Aún puedo oírle hablar, después de tantos años, sensible y reservado, receptivo a cuantos le rodeaban. Jamás la luz me pareció tan hermosa. Confiesa Bonnard ese mismo día a Jean Lemarie frente a una puesta de sol en l'Esterel. Sus cuadros de aquella época constituyen un tributo de lirismo a esa misma luz, aunque también pulsan un acorde de inquietud. Estos bañistas que relucen bajo la luz del atardecer, inmersos en un mar ácido, evocan un crepúsculo distinto. Este caballo, tan diferente de otros cuadros de Bonnard, posee la fuerza de un espectro maléfico. Este paisaje mediterráneo podría considerarse como la suma de todos los experimentos del pintor. Una tierra reluciente y un cielo dominado por los colores rojo y naranja. Todo se convierte en color y el color se transforma en luz. Ya no resulta posible distinguir los personajes. Explica el pintor que ya cuenta 80 años de edad. En arte, lo único que importa es la reacción. Al llegar a su vejez, Bonnard relee las obras de Mallarmé, quien manifiesta, al igual que podría haberlo hecho el propio Bonnard. Nombrar directamente un objeto no es sino robarse a sí mismo gran parte del gozo que entraña un poema, que consiste en describir algo poco a poco por medio de sugerencias.
Con eso es con lo que sueño. A través de su búsqueda de la luz, Bonnard alcanza el color puro, lo absoluto, y puede decir estas palabras. Un cuadro consiste en una serie de marcas de color que se combinan entre sí para formar la obra sobre la que la vista puede descansar en paz. Era perfectamente consciente de que se movía en un terreno nuevo y que a pesar de ello no pertenecía a movimiento alguno. Contemplaba el futuro henchido de orgullo. Espero que mis cuadros sepan envejecer adecuadamente. Quisiera aparecer ante los jóvenes artistas del año 2000 como un pintor eterno y despreocupado.